¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. Cada vez que se denuncia ante organismos internacionales la política de asfixia de Estados Unidos hacia Venezuela, Washington responde con nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿A qué responde esta actitud visiblemente revanchista? Opinen. La Procuraduría de Colombia solicitó la captura del exguerrillero Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, por incumplir requerimientos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Los abogados de Velázquez alegaron que los enemigos de la paz en Colombia generaron desconfianza en cuanto a la seguridad personal del exguerrillero, situación según la cual la defensa lo obligó a no asistir a las comparecencias. La versión fue rechazada por Procuraduría. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Porque en realidad no se garantizó el ejercicio de la defensa como debe ser. Y en ese momento no pudo presentar el informe para poder argumentar qué se venía haciendo en materia de reincorporación. Por ahí quiero comenzar. El segundo punto, o uno de los argumentos principales, digamos, que hace parte de la estrategia de defensa que vengo asumiendo a partir de la apertura del incidente de cumplimiento, es el tema de la seguridad jurídica y la seguridad personal que se pudo probar no solamente en los informes de la unidad de investigación que se practicaron y en los cuales estuve presente, sino que se pudo probar en los mismos informes de inteligencia que contemplaba y que tiene el ejército, que hizo llegar el ejército. Así se expresó el abogado de Hernán Darío Velázquez, quien indicó que las violaciones al derecho a la legítima defensa, y las faltas de garantía para la seguridad personal impidieron que el exguerrillero cumpliera sus compromisos con la JEP. La defensa de Velázquez añadió lo siguiente: no hay pruebas de que el Paisa se esté organizando en armas. Reactivar las órdenes de captura sin tener pruebas de esto, como lo establece la Corte Constitucional, sería desconocer el acuerdo de paz. No existieron garantías para la comparecencia del Paisa, por eso creo que no deben excluir ni sancionar a Velázquez Saldarriaga. Además, hasta ahora no ha delinquido de nuevo. Hay investigaciones, pero esas no son criterios suficientes para expulsarlo de la JEP. Tatiana Portela nos actualiza desde Bogotá. Hola, Tatiana, ¿qué se sabe a esta hora sobre el caso de quien es mejor conocido como el Paisa? Un saludo para ti muy especial, Rey, y para todos nuestros televidentes. Pues la audiencia estaba programada sobre las 3 de la tarde, hora local, desde donde los magistrados de la Comisión de la Justicia Especial para la Paz pues le dirían a la opinión pública, al Ministerio Público, incluso a la defensa de Hernán Saldarriaga cuál es la decisión que ha optado este organismo de justicia transicional. Sin embargo, siendo las 3:30 hora local, pues todavía no se da esta audiencia. Lo que se dice que los magistrados continúan debatiendo sobre la decisión que van a tomar sobre el más reconocido como el Paisa. Pero mire, algo que usted hablaba, que ya informaba ahorita, es lo que dijo el Ministerio Público, es decir, la Procuradora General, que en este caso, y es que a pesar de que se presentó un supuesto informe del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación, pues para poder evaluar si el país había cometido algún delito penoso después de la firma del acuerdo de paz, lo que dice el Ministerio Público es que esto no es ni un informe de inteligencia ni devela ningún tipo de delito que haya cometido este excombatiente. Lo que además afirma es que la expulsión no se daría en este caso porque no se ha comprobado ningún delito. A eso le agregamos que la defensa de Saldarriaga lo que dijo es que, aparte de esa inseguridad jurídica que hoy se vive, y por eso nombró incluso el caso de Jesús Santrich, también explicó la manera en por qué el país había salido de esta zona veredal de Miraflores en este lugar, y eso se da por varias cosas. La primera es porque se presentaron varias interceptaciones a este lugar, y adicionalmente a eso hubo helicópteros que sobrevolaron esta zona de reincorporación. Y finalmente lo que dice que lo que definitivamente obligó al país a salir de esta zona veredal es la presencia de por lo menos 70 miembros del ejército
contraguerrilla, además encapuchados que llegaron hasta esta zona, lo que obligaron de manera inmediata a salir de esta zona veredal al Paisa. Nosotros seguiremos muy atentos, como le informo, como ya le informé, todavía no ha comenzado esta audiencia, están en retraso, lo que sí es que siguen debatiendo la decisión los magistrados. Recordemos que es una decisión bastante difícil también por el peso político que se le ha dado a esto, es decir, se ha insistido por parte del gobierno nacional de expulsar al Paisa de la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, digamos, las pruebas que hoy traen a colación tanto el Ministerio Público como la defensa no podrían corroborar de que exista un delito, como ya bien lo decía el defensor del Paisa. Esto, si se llega a tomar esta decisión, pues por supuesto no va en derecho. Muchísimas gracias, Tatiana. Estaremos entonces pendientes al próximo pronunciamiento de los magistrados. Tatiana Portela. Vamos a profundizar entonces en este tema. La petición de captura fue realizada, como decía mi compañera, por la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, durante la audiencia que debe determinar si Velázquez pierde o no los beneficios que evitan su encarcelamiento tras apegarse a la JEP. El excombatiente señalado de no entregar su informe de actividades y de no asistir a la sesión de declaración voluntaria por el caso de las retenciones realizadas por la otrora guerrilla de la FARC. De concretarse su expulsión de la JEP, Velázquez quedaría a merced de la justicia ordinaria, que podría ordenar su captura. Sin embargo, algo que también planteaba Tatiana, la propia procuradora Cifuentes reconoció que los organismos del Estado colombiano no lograron comprobar que Hernán Darío Velázquez incurriera en actividades ilícitas. En su intervención ante la JEP, Cifuentes señaló, no se logró probar que el señor Velázquez Saldarriaga incumpliera su deber por haberse alzado nuevamente en armas. La información de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa no nos permiten llegar a una convicción de que el compareciente ha cometido conductas tendientes a reagrupar estructuras armadas. Añadió, el informe de inteligencia del Ministerio de Defensa dista mucho de cumplir con los requisitos necesarios para hacer un criterio de presunto incidente o que incluso haya influenciado en la decisión de la Procuraduría. Con ello quiero decir, dice esta funcionaria, que lo que entregaron a la JEP dista mucho de ser un informe de inteligencia. Por último, indicó, los documentos presentados no reúnen ni los más mínimos requisitos para ser considerados como tales. No hay elementos de juicio para que se establezca con rigor que el compareciente se haya ido del proceso y haya retomado las armas. Y otro punto al que también se refería brevemente Tatiana, en este mismo contexto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común insiste en la ilegalidad de la detención de Jesús Santrich, lo cual le niega todos sus derechos políticos. Benedicto González, representante a la Cámara del partido FARC, cuestionó al gobierno de Iván Duque si en este caso violarán los estatutos de la JEP. En el caso de Santrich se han violado todos los términos procesales. Santrich debió de estar resuelta su situación hace ya más de un mes. La JEP se ha dado el lujo de actuar sin términos en el caso de Santrich. Nosotros lo que hemos exigido es que se resuelva el caso en tres sentidos. Primero, que se desestime lo que se llama el indictment, que no representa una prueba en el caso de lo que presentan los Estados Unidos. Segundo, que se le dé la garantía de la no extradición. Y tercero, que la JEP ordene su libertad. Y hemos hecho una pregunta que aquí queremos ratificar al fiscal general de la Nación y al presidente Duque. Si la JEP ordena la libertad de Santrich, ¿el fiscal y el presidente Duque están dispuestos a cumplir la orden de la JEP o la violarán? Aquí tenemos la pregunta del día. Cada vez que se denuncia ante organismos internacionales la política de asfixia de Estados Unidos hacia Venezuela, Washington responde con nuevas sanciones a funcionarios del gobierno del presidente Maduro. ¿A qué responde esta actitud visiblemente revanchista? Opine. Nuestra imagen del día de hoy nos lleva a Brasil. Cientos de indígenas procedentes de diferentes territorios de ese país continúan movilizados para exigirle al gobierno del presidente Jair Bolsonaro el fin de sus políticas de exterminio y en defensa de la expansión de sus actividades mineras y agropecuarias en sus tierras. Con estas imágenes, a la pausa.
Profesionales de la salud y la educación de Honduras iniciaron un paro nacional contra la ley de reestructuración de estos sectores, una normativa que es impulsada por el Congreso. Trabajadores afirman que esta ley es el primer paso a la privatización. Acompáñenos a revisar más información en nuestro segundo tema del día. La presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa, lamentó la aprobación de los decretos para reestructurar la salud y la educación por parte del Congreso. El gremio médico alertó que la reforma va a dañar considerablemente la atención sanitaria a la población y lesiona la salud pública del país. Por su parte, el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras aseguró que la aprobación de la reforma es tendenciosa y lesiva tanto para trabajadores como maestros y estudiantes. En ese sentido, esperan movilizaciones hacia el Congreso en una situación que no solo afectan a los docentes y los médicos, sino a todo el pueblo hondureño. Nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Hilda Silvestrucci, quiero hablar más rápido de lo que pienso. Ella nos tiene el reporte. Adelante, Hilda. Muchas gracias. Pues hay algunos registros de tomas en diferentes lugares del país. En la capital de la República, para el caso, está tomada la Dirección Departamental de Educación. Algunos centros asistenciales no han brindado las consultas generales, solamente atiende el sector de emergencia ante la medida que tomó el Congreso Nacional de la República de aprobar esta ley de reestructuración y transformación de estos dos sectores vitales, tanto la salud como la educación, que se encamina a privatizar estos servicios. La máxima casa de estudios también amaneció con tomas este día y ya inició la represión en algunos puntos del país, donde está empezando a salir la población a manifestarse ante esta nueva medida del gobierno de Juan Orlando Hernández. Gracias, Hilda. Vamos a leer el comunicado publicado por el Colegio de Médicos Hondureños. La ley fue aprobada en medio de un ambiente hostil, lo que genera vicios de forma y fondo. La ley en cuestión tiene como propósito la reestructuración y transformación de ambos sectores, con la consecuencia de cancelación de trabajadores y contratación de nuevos en ambos sectores, violentando el derecho al trabajo y su estabilidad laboral. La creación de comisiones especiales para la salud y la educación encargadas de la compra de insumos fomentará la corrupción y la falta de transparencia en la realización de procesos administrativos. En general, los decretos pretenden la descentralización y privatización del derecho a la salud y la educación, así como la pérdida de estabilidad laboral. Y hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Luis Tavera nos informa: Venezuela mantiene su denuncia ante las sanciones de Estados Unidos contra esta nación que atacan directamente a los venezolanos. Tiene que ver con nuestra pregunta del día. Vamos a escuchar a Luis. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciado una vez más desde el seno de la ONU este bloqueo y este robo al ojo internacional que mantiene la administración de Donald Trump en contra del gobierno de Venezuela, pero ha dicho que este bloqueo tiene consecuencias negativas directamente a los venezolanos, con el impedimento de comprar medicinas, con el impedimento de poder comprar alimentos, y también esta postura de amenaza que mantiene Donald Trump en contra de los países que pretenden transar con Venezuela, pretenden realizar transacciones comerciales con esta nación suramericana, y él dice que forma parte de un plan para poder ahorcar el músculo económico de Venezuela, que afecta directamente a los venezolanos. Hoy el Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones unilaterales en contra del jefe de la diplomacia venezolana, pero él mismo, a través de su red social, ha calificado esto como una acción desesperada por parte de la administración de Donald Trump, quien quedó al desnudo ante estas pretensiones de seguir ahogando y seguir impulsando amenazas en contra del gobierno de Venezuela, pero lo que realmente tiene como consecuencias directas es a la vida cotidiana del venezolano. Gracias a Luis. Tenemos también este tuit de Danay Galetti. Una marcha por la explanada de los ministerios centró las acciones del campamento Tierra Libre en su último día. También líderes indígenas se reunieron con funcionarios de las carteras de Salud y Justicia para exponer su situación legal y demandas. La escuchamos.
los representantes de las comunidades indígenas brasileñas han marchado a lo largo de la explanada de los ministerios de Brasil, luego de participar por 3 días en un campamento, en el campamento Tierra Libre, en defensa de sus derechos. En este caso están protestando contra la división de la Fundación Nacional del Indio, una de las partes que pasaría al Ministerio de Agricultura, que es la encargada de demarcar, de crear nuevos espacios, nuevos asentamientos indígenas, y ellos protestan contra esta decisión del gobierno de Jair Bolsonaro, porque el Ministerio de Agricultura estaba tradicionalmente volcado hacia el agronegocio, el latifundio, en contra de todo este respeto a las tradiciones, al patrimonio, a las comunidades indígenas. Y otra de la situación es que una parte de la FUNAI pasará al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y ellos también protestan contra esta condición y contra esta medida que debe votarse el próximo mes de mayo en el Congreso Nacional. Gracias, Adanay. El tema también lo llevamos en la imagen del día. Sabrina Roth, Argentina, comenzó el 5º juicio oral y público contra Milagros Sala. La defensa recusó al fiscal Diego Cusel por falta de objetividad y de apego a la legalidad, pero el tribunal rechazó el pedido. Escuchemos a Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Comenzó en el día de hoy el 5º juicio oral y público contra la dirigente social Milagros Sala. Desde la defensa volvieron a señalar que esta es una causa armada. Recordemos, los hechos que se investigan sucedieron en el año 2006, pero en el año 2009 la causa había sido cerrada, y en el año 2016, una vez que Milagros Sala ya estaba detenida, se presentó ante el juez Pablo Puyen-Germanos Juan Carlos Maidana, que estaba detenido desde el año 2009 por un delito común, a preguntar cuál era el estado de la causa, y allí denunció a la dirigente social. A partir de ese momento se reabrió esta investigación. El juez procesó a Milagros Sala con prisión preventiva, y esos son los hechos que se están investigando en este juicio por parte de un tribunal que la defensa también criticó porque rechazó las presentaciones de testigos que habían solicitado para esta audiencia. Volvemos con ustedes a estudio. Muchísimas gracias a Sabrina. Y por último, este tuit de Hansel Oro. El Kremlin convoca a Estados Unidos a retirar su armamento nuclear emplazado por el mundo. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov asegura que Washington no da señales de colaborar con Rusia en un acuerdo bilateral para evitar un conflicto nuclear a gran escala. Vamos al tema en desarrollo. Sigue en desarrollo España en clave electoral. Los candidatos a la presidencia y sus respectivos partidos políticos harán este viernes el cierre oficial de campaña electoral. Las toldas han elegido las ciudades de Valencia y Madrid para el despliegue de los actos de clausura. Adriana Cardoso nos pone al tanto desde la capital española. Saludos, Adriana. Bajo el lema "La historia la escribes tú", Unidas Podemos ha organizado este mitin, este acto de cierre de campaña aquí en el Parque Lineal del Manzanares, un distrito tradicionalmente obrero. Y en este mitin de cierre de campaña, Pablo Iglesias, Irene Montero, la número 2 por Madrid, y el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quieren convencer al electorado de que el voto útil es votar a Unidas Podemos, ya que es el voto para que la izquierda gobierne y no se produzcan otro tipo de pactos como podría ser el del Partido Socialista con Ciudadanos o el pacto de las tres derechas. También en Madrid hoy va a cerrar la campaña Pablo Casado. Espera hacerlo en el antiguo Palacio de los Deportes, en el cual caben hasta 15.000 personas. Esto es un intento de demostrar músculo de partido, ya que además Pablo Casado estará acompañado de otros líderes del Partido Popular madrileño. En cambio, el Partido Socialista y Ciudadanos han elegido Valencia como ciudad para cerrar estas campañas. Lo hacen porque las elecciones generales coinciden también con las elecciones autonómicas valencianas. Es por ello que Pedro Sánchez va a acudir a este acto con Ximo Puig, el candidato socialista a la reelección para la Generalitat Valenciana, y en su caso Albert Rivera lo que pretende es todavía lanzar el mensaje de que aún pueden remontar votos frente al Partido Popular, y por ello también quiere cerrar frente a la candidata, junto a la candidata en Valencia por Ciudadanos. Recordemos que hoy, en pocas horas, a las 12 de la noche, cierra esta campaña electoral oficialmente y comienza una jornada de 24 horas de reflexión que dará pie a el domingo 28 de abril, día de las elecciones, en el cual se abrirán las urnas a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Adriana. Vamos entonces con la pregunta del día. Tenemos respuestas. Tenemos ahí la pregunta. Cada vez que se denuncia ante organismos internacionales la política de asfixia de Estados Unidos hacia Venezuela, Washington responde con nuevas sanciones a funcionarios del gobierno del presidente Maduro. ¿A qué responde esta actitud
visiblemente revanchista. Opine, vamos a ver la primera de ellas. Orlando, siempre el primero en responder. Responde a la opresión natural del neoliberalismo hacia los que no rinden pleitesía a su supuesta hegemonía. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos, dice Beauvoir. Y si hubiese unión en el mundo, qué hermoso y cercano sería el futuro, añadía Guevara. Muy bien, buena respuesta. Una segunda. Victoria. Esa actitud responde a un imperio en decadencia. Están desesperados, no tienen la razón por ningún lado, sufren de esquizofrenia política. Otra buena respuesta, la tercera, de Michelle, dice, eso se debe a que Estados Unidos es un país arrogante, que se cree que es el fiscal del mundo, pero cada vez más vamos al multilateralismo. Eso es cierto. Una cuarta, Mari Lourdes, dice, no es revanchismo, es que ellos perciben que todavía hay nuevos modos de robar y torturar al pueblo. Ellos nos odian, quieren nuestras riquezas. Lula fala, Lula libre. Muchas gracias también a Mari Lourdes por su respuesta. Tenemos esta de Solisbella, dice, a la desesperación que tienen por apoderarse de los recursos de nuestro país. Están en bancarrota y ven como la salvación invadirnos y quedar con nuestros recursos. Pero aquí hay un pueblo dispuesto a todo. Muchísimas gracias también a esta usuaria. Vamos entonces a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos desde Egipto una llamativa tumba que perteneció a la quinta dinastía de los faraones. La colorida tumba fue descubierta el mes pasado. El equipo de excavaciones ha desenterrado otras del mismo periodo y con estas coloridas imágenes despedimos hoy Temas del Día.